Estoy encantado de volver a estar con vosotros realizando esta asignatura de Historia de las Civilizaciones de forma virtual a través de este vídeo. Si en el anterior vídeo hablé de la figura de Margaret Mead y su concepción de la cultura y la civilización, en este retomaré la cultura de la antigua Grecia. Lo voy a hacer de una forma muy peculiar y creo que a la vez muy interesante, a través de las imágenes del juego Assassin's Creed Odyssey. Estas imágenes nos descubrirán muchos de los espacios más importantes de la Atena de Pericles. No tengo el juego ni la consola, pero muchos profesores de historia llamaron la atención sobre el mismo el año pasado, que fue cuando salió a su venta, y quería compartirlo con vosotros. El juego está ambientado en la Atenas de Pericles y fue asesorado por expertos en historia de este periodo. Pericles, el rodeado de gloria, 495 a.C., 429 a.C., fue un importante e influyente abogado, magistrado, general, político y orador ateniense en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad, en concreto entre las guerras médicas y las del Peloponeso. Vemos esta Atenas amurallada. En el interior de la zona urbana de Atenas abundan las colinas, lo que hace de esta una ciudad especialmente abrupta. Las colinas más importantes son Licabeto, la más elevada dentro de la ciudad, la Acrópolis, el Filopapos y Tourcobonia. El Pireo era originariamente una isla separada del continente por las marismas de Alipedón. No fue el primer puerto de Atenas. De hecho, se prefirió durante mucho tiempo la ensenada de Falero, visible desde Atenas al contrario que el Pireo. Temístocles fue el primero en impulsar a los atenienses para que aprovecharan esos puertos en vez de usar la bahía arenosa de Falero. La fortificación del Pireo comenzó en el año 493 a.C., durante el arcontado de Temístocles, 493-492 a.C., para ofrecer a la flota ateniense compuesta por 200 trirremes un lugar de fondeo más seguro que la ensenada de Falero. La frase muros largos generalmente se refiere a las murallas que unían Atenas con sus puertos del Pireo y Falero. Estos muros se erigieron a mediados del siglo V a.C. y fueron destruidos por los espartanos en el 404 a.C. El mármol pentélico es una variedad de mármol procedente del monte Pentélico que por su cercanía a Atenas fue el más utilizado en esta ciudad en las obras de época clásica como el Partenón, el Erecteion o los propilios de la Acrópolis. El Hefestión o templo de Festo es el dios del fuego y la forja, así como de los herreros, los artesanos, escultores, los metales y la metalurgia. Era adorado en todos los centros industriales y manufactureros de Grecia, especialmente en Atenas. Desde el siglo VII hasta 1834 fue una iglesia cristiana. El cerámico era el antiguo cementerio situado al lado de las antiguas murallas. Es el nombre de un demo, un barrio, que era el barrio de los alfareros de la antigua Atenas al noroeste de la Acrópolis. Según Heródoto, su nombre proviene del griego keramos, tierra cocida. Los alfareros se establecieron en el Kerámicos por los depósitos de arcilla del Derídano, que es el pequeño río que atraviesa el lugar. Ágora antigua. Era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas. Su foco religioso y cultural y el lugar de impartición de justicia. Se trataba de un amplio espacio, abierto, aproximadamente rectangular, flanqueado por una acumulación de edificios públicos. El Areópago o Colina de Ares es un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede del consejo que allí se reunió desde el 480 a.C. hasta el 425 d.C. Este tribunal que allí se reunía controlaba a los magistrados, interpretaba las leyes y juzgaba a los homicidas. El barco panatinaico. Según una tradición, el mítico rey Erictonio, tras convertirse en rey de Atenas, erigió una estatua de madera de Atenea e instauró la festividad de las Panatenea. La procesión, que se desarrollaba el día 28 de Catombeón, era el acto más importante de la fiesta y sus fines fundamentales eran la ofrenda del peplo a Atenea y también la conducción de las víctimas a los sacrificios. El peplo era una vestidura amplia y sin mangas con pliegues escalonados. Las víctimas de estos sacrificios eran normalmente bueyes y ovejas. El peplo era tejido durante muchos meses por las arreóforas y era portado en la solemne procesión que partía desde el Cerámico y recorría la ciudad a través de la vía panatenaica hasta la Acrópolis. Había también un gran peplo que estaba suspendido de las vergas de un barco montado sobre ruedas, el barco panatinaico. El Nix es una colina rocosa situada en el centro de Atenas, integrada dentro del conjunto formado por esta, el Areópago, el Ágora Antigua, la colina de las ninfas, Ninfeón, y la colina de Filopapos. En este lugar
se reunía la Eclesia, Asamblea del Pueblo Ateniense, desde el siglo VI a.C. Por tanto, se puede afirmar que este espacio fue el primer parlamento democrático de la historia humana. Fue aquí donde pronunciaron sus discursos los grandes políticos de Atenas como Pericles o Alcibíades, residencia de Pericles. Gracias a su hábil elocuencia y a su prestigio personal, en el 443 a.C., Pericles se convirtió en la máxima autoridad ateniense. Mandato que renovó cada año sin interrupción hasta su muerte en el 429 a.C. Su gobierno, por otra parte, coincidió con el momento de apogeo del pensamiento y del arte griegos, y bajo su mecenazgo Atenas se convirtió en el principal centro de actividad cultural del mundo antiguo. Con la ayuda de su segunda esposa, Aspasia, Pericles no solo impulsó la celebración de los cultos de Eleusis, símbolo del papel civilizador ateniense, y de los festivales de las Panateneas, sino que también se rodeó de los más ilustres hombres de las letras helenas, como los dramaturgos Eurípides y Sófocles, los historiadores Heródoto, Halicarnaso y Tucídides o el filósofo Sócrates. Asimismo, Pericles financió la construcción de la mayor parte de los templos que componen la Acrópolis, para cuya realización convocó a artistas tan destacados como Calícrates e Ictinos, arquitectos del Partenón, o el gran escultor Fidias. Por todos estos motivos, el siglo V ha sido llamado el siglo de Pericles. El templo de Zeus olímpico. El templo de Zeus olímpico, también conocido como el Olympeion, es un templo de Atenas, comenzado en el siglo VI a.C., que no fue terminado hasta el reinado del emperador Adriano en el siglo II. En las épocas helenística y romana era el templo más grande de Grecia. El Odeón de Pericles, u Odeón de Atenas, fue un odeón ubicado en la ladera sureste de la Acrópolis de Atenas cerca del teatro de Dioniso. Fue erigido hacia 435 a.C. bajo el mandato de Pericles. Tenía una planta rectangular frente a otros odeones, que son circulares, de unos 4.000 metros cuadrados, con doble hilera de columnas para sustentar el techo y un propíleo. Estaba cubierto de mástiles y antenas de naves de los despojos persas, terminando en cono a modo de tienda de campaña. Se utilizaba para la representación de espectáculos musicales. Este edificio fue quemado en el 86 a.C. El teatro de Dioniso fue el mayor teatro de la antigua Grecia, dedicado a Dioniso, dios de las viñas y del teatro. Inicialmente se rezaba en su honor alrededor del altar del templo y los espectadores se sentaban a los lados. Después estos rituales se fueron convirtiendo en las tragedias clásicas de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. La Acrópolis hace referencia a la parte más alta de una ciudad, con el Partenón, que es un templo consagrado a la protectora de Atenas, Atenea Partenos, el Erecteion, en honor a los dioses Atenea Polías y Poseidón y Erecteio, y el Propílios, que es la entrada monumental con columnas a un edificio o recinto cerrado. También incluía el templo de Atenea Nike. A continuación añadiré links a textos que pueden completar esta actividad. Espero que la actividad os resultara interesante y que nos volvamos a encontrar en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y cuidaros mucho.